Gracias, Bueno, lo gracias estoy por la escuchando. presentación, gracias por la posibilidad de presentarlo acá. La verdad que muy contento de poder haber participado en este caso, que naturalmente no deja de ser una innovación para la institución, para la provincia y para el Nordeste, pues es el primer caso de este tipo que se ha realizado en el Nordeste, así que nos deja muy contentos, muy orgullosos y mostrarles lo que se llevó a cabo. Un señor de 72 años, sintomático por disnea. Si categorizamos la disnea, en el caso de él era clase funcional 3 cuando llegó, como factores de riesgo: hipertensión arterial, fibrilación auricular crónica permanente. Ahí tenemos datos del peso. La verdad que es una persona con un índice de masa de 24,6 y una superficie de 1,8 metros cuadrados. Fibrilación auricular crónica permanente, es decir, característica que ya vimos en este grupo de pacientes como veníamos discutiendo. Antecedentes: doble reemplazo valvular con prótesis mecánica, sea un paciente que no estaba ajeno a enfermedad izquierda. Como dato, robo de subclavia diagnosticado por eco. Esto no nos trajo problemas al momento del caso clínico y no tiene mayor relevancia, pero es un diagnóstico que lo tiene. Insuficiencia cardíaca crónica de reciente diagnóstico, una internación previa en febrero de este año por insuficiencia cardíaca con un diagnóstico de hipertensión moderada, hipertensión pulmonar moderada por eco. Ahí vemos la medicación habitual: furosemida 20 cada 12, 40 miligramos día, de alguna forma extra la dosis. Losartán una vez al día, rosuvastatina, hidrocloro, eplerenona, carvedilol, digoxina y acenocumarol. Esta era la medicación previa del paciente. El electrocardiograma basal, como nombramos, un ritmo no sinusal, fibrilación auricular y un trastorno de la conducción, un bloqueo incompleto de rama izquierda y trastorno secundario de la repolarización. La placa de tórax, para ser descriptivo, no es teleradiografía técnicamente, pero nos da idea de que tenemos algo de cardiomegalia, de predominio mixto, probablemente un tercer arco de la pulmonar, es lo que infiero, teniendo que comentar esto porque están los chicos que están haciendo la residencia y esto es también importante. Dentro de los exámenes complementarios, este es el primer eco que tenemos para mostrar: fracción de eyección del 50% con septo unipared posterior de 9 y 8, aorta normal, aurícula izquierda de 41 milímetros, volumen auricular de 93, aurícula derecha de 30, TAPSE de 20 en este eco, sistólica de 58, motilidad conservada y presiones de fin de diástole algo elevadas, con las prótesis ambas normofuncionantes y una insuficiencia tricuspidia en este momento moderada, con hipertensión pulmonar moderada. En ese contexto, su médico de cabecera solicita un eco transesofágico que se realiza. La verdad que el eco transesofágico no sé si iba tan orientado en este momento a el tratamiento en sí de la tricúspide, pero sí a un paciente con doble válvula, o sea, un paciente con doble reemplazo valvular izquierdo. Las prótesis mecánicas en el transesofágico estaban normofuncionantes. La insuficiencia tricuspidea se categoriza como severa, ¿sí? Y de comisura posteroseptal, el ventrículo derecho en el límite inferior de lo normal, septum íntegro y una orejuela sin trombos. Al examen físico, fíjense, un paciente normotenso, 140-60, o sea, hipertensión leve, perdón. Los ruidos normofonéticos con soplo regurgitante en el foco tricuspidio como corresponde, edemas de miembros inferiores 2 cruces, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular positivo y yugulares 2 de 3 con la presencia del latido positivo, ¿sí? Yugular positivo, que considera lo que, la verdad es que lo fuimos a estudiar, a reestudiar como signo de Lancisi. Este es como dato de color para aportar a la semiología y a la semiotecnia. En el laboratorio, glucemia con valores elevados, 160, urea y creatinina elevados, fallo renal, es habitual en este grupo de pacientes. Signos de congestión hepática, fíjense, 1,5 de bilirrubina, serologías negativas y una caída del filtrado glomerular a 47 según la fórmula MD-RD. Continuando en la línea de estudio, se realizó una cinecoronariografía. Ven ustedes las arterias coronarias de buen calibre, buen desarrollo, sin lesiones angiográficamente significativas. Ahí ven las válvulas, se ven los alambres de la esternotomía y en el mismo acto, ¿sí? Recuerden que era un paciente anticoagulado, se plantea hacer el cateterismo derecho. Es decir, en el mismo acto se hace cateterismo derecho e izquierdo. El cateterismo derecho se hizo, ahí tiene la fecha, el 16 de mayo, y ven las curvas. Fíjense qué interesante, ahí tenemos un buen detalle de las curvas.
Vemos aurícula derecha ahí en amarillo con 16, PVC de 14, ahí vemos 16, 16, pero el promedio es de 14. Sistólica del ventrículo derecho por Swan de 70, 69 para ser exactos. Diastólica de 21, 77 y diastólica de 35. Esos son presiones sistólicas y diastólicas de ventrículo derecho. La presión media de la arteria pulmonar de 49, gasto cardíaco de 4.5, índice cardíaco de 2.5 y las resistencias vasculares pulmonares de 333 dinas, configurando elevación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo con hipertensión pulmonar. Para remarcar algunos datos que son los que están en rojo, fíjense la sistólica de la pulmonar y la presión capilar pulmonar de 30. Antes de seguir tenemos que rescatar la utilidad del cateterismo derecho en este grupo de pacientes. Realmente el paciente impresionaba, clínicamente compensado el día del estudio, tolerancia muy buena al decúbito y nos encontramos casi de manera sorpresiva con esos datos de Swan-Ganz, porque otra cosa, la técnica del cateterismo fue buena, del cateterismo derecho. Fíjense que en la mayoría de las mediciones tenemos un paciente que no está taquicárdico, que mantiene siempre su frecuencia cardíaca. Porque es habitual cuando uno hace el cateterismo derecho que estos pacientes llegan con lo justo en términos de disnea, entonces se ponen taquicárdicos, taquipneicos. Si vemos las configuraciones de las ondas, fíjense siempre 80, 79, una buena curva de gasto cardíaco, seguramente el doctor Dionisio nos va a validar esto luego. Y en ese contexto se realiza otro ecodoppler institucional en donde vemos sí correlación entre la sistólica de la pulmonar estimada por eco con la sistólica de la pulmonar estimada por cateterismo derecho. 75 de sistólica de la pulmonar, TAPSE de 16 y el acoplamiento ventrículo arterial, que es lo que estuvimos hablando, que muy bien lo repasaba el doctor Augusto, de 0.22, es decir, sumamente disminuido o seriamente comprometido. Cuando discutíamos luego con la gente de la industria al respecto del implante, ese era el punto que teníamos como pendiente indicador de gravedad. Resumen, 72 años, hipertenso FA, doble reemplazo valvular, internación por insuficiencia cardíaca, es un paciente que ya tenía entonces una internación previa, sintomático por disnea clase 3, se le calculan los scores de riesgo quirúrgicos. Obviamente el riesgo quirúrgico es alto, siempre que se habla de una reintervención, esto ya la mayoría lo sabemos, reintervenir a un paciente, el hecho de hacerlo ya lo da riesgo alto. Cuando se calcula el TRI-score le da 8 sobre 12 puntos, lo cual configura alto riesgo quirúrgico teniendo en cuenta una cirugía de cavidades derechas. La medicación habitual es la misma que habíamos nombrado y en ese contexto tenemos que recurrir a los slides determinantes de qué hacer con este paciente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con este paciente cuando llegamos a este punto? Por un lado, la estratificación del riesgo del paciente, que ya lo fuimos viendo, ahí ven ustedes, desde la demografía, como edad y sexo, la característica de su disnea, las comorbilidades previas, en este caso una cirugía previa nada menos, y las características quirúrgicas en el caso de que pensemos intervenirlo de manera aislada o combinada. Por otro lado, con el mismo nivel de importancia, categorizar adecuadamente la severidad de la valvulopatía, por un lado, que en eso Augusto fue más que claro, y por otro lado también tener en cuenta el remodelado, en donde vemos que el concepto del acoplamiento ventrículo arterial es algo que cuantitativamente nos puede ayudar. Todo esto tiene como objetivo que lleguemos a tiempo, es decir, una vez que hemos pasado del punto de no retorno, la terapia farmacológica va a ser inespecífica. Por eso es muy importante que nosotros prestemos atención a esta etapa en donde estamos antes del punto de no retorno para imponer ahí la terapéutica justa y evitar que el empeoramiento sea definitivo y no tengamos chances. Si hablamos de chances, si hablamos de opciones terapéuticas, vemos que existen varias. La terapia médica ya la tuvimos, vimos que este paciente se presentó con resistencia progresiva a las drogas, es decir, ya estaba con clase 3, se internó por insuficiencia cardíaca. Pasamos de un estadio preclínico a un estadio de síntomas y a un estadio de desarrollo de clínica compatible con su enfermedad y no debemos llegar
hasta la insuficiencia cardíaca derecha irreversible y el fallo cardíaco multiorgánico. Teniendo en cuenta esto, las opciones son en Argentina el reemplazo quirúrgico, ¿sí? Y la verdad es que si miramos los números que Augusto hoy someramente los nombró, no es motivo de un caso clínico, pero fíjense que las bandas rojas representan el reemplazo aislado y las bandas azules representan la reparación quirúrgica. En ambos casos los niveles o los porcentajes de complicaciones y eventual muerte quirúrgica son altos e inaceptables, teniendo en cuenta que estos son registros americanos y que claramente no hablan de la realidad de un paciente en el contexto de una reintervención o una reoperación, lo cual empeora mucho este número. Entonces, pensando en esto, nos planteamos como grupo de tratamiento, tenemos la opción del CAVI y tenemos la opción de la reparación borde a borde, que es lo que tenemos disponibles. Atento a esto, buscamos, de acuerdo al tipo de imágenes que se requería, enviar a cada Core Lab para la evaluación minuciosa. Por un lado, el sistema de reparación borde a borde, TriClip, derivado del MitraClip, la mayoría hemos escuchado de ellos, con todas las ventajas y desventajas del método, se envió al Core Lab de Abbott y puntualmente para el sistema de TriCvalve se ha hecho una tomografía computada con protocolo CAVI. Básicamente el protocolo CAVI contempla el llenado perfecto de las cavidades derechas con vaciado de cavidades izquierdas para que puedan realizarse las mediciones exactas sobre el corazón derecho, que es lo que nos interesa. El ecocardiograma, en este caso el ET, se envió, presencia de trombos no se ha observado, tampoco vegetaciones, una IM trivial en la válvula protésica y en cuanto a las consideraciones del jet entre las valvas anterior y posterior con un solo jet. La verdad es que el Core Lab recomendaba o hacía un warning al respecto de que la complejidad del caso es alta, teniendo en cuenta la interferencia de las válvulas protésicas para dirigir el procedimiento en algo que, como lo dijo el doctor Augusto, es naturalmente difícil y que depende mucho de las imágenes. No así en el protocolo de angio, hemos recibido resultados en donde el Core Lab sugiere para la vena cava superior una válvula de tamaño 29. ¿En qué se basan estas sugerencias? Se realizan mediciones, por un lado en la confluencia, por otro lado en el borde superior de la arteria pulmonar, al nivel medio de la arteria pulmonar y por debajo de la arteria pulmonar. Ahí ven ustedes en donde está superior, bien en contacto con la arteria pulmonar y por debajo de la arteria pulmonar. También se tiene la unión entre vena cava superior y aurícula derecha y la longitud de este confluente, que son los que nos tienen que dar un margen de seguridad para poder depositar tranquilos la prótesis. A nivel de la vena cava inferior, para evaluar la válvula inferior, el resultado es de tamaño 31 y se tiene en cuenta sobre todo los diámetros y la relación que existen entre los diámetros y la vena suprahepática. Es decir, necesitamos un número crítico que era 8 milímetros a más de distancia para poder depositar tranquilo esta válvula. ¿Quiénes son los candidatos al tratamiento percutáneo inicial? La realidad es que hay un número de pacientes limitados en los trials. Están surgiendo. Iván presentó los resultados del PCR London Valve. Todavía no está 100% eso publicado, pero los números de los registros son limitados. La mayoría de los pacientes sobre lo que hay experiencia han llegado con un riesgo quirúrgico inaceptable o en categoría de inoperables. Vemos que no es el caso de nuestro paciente. La IT crónica secundaria y sintomática es la que siempre fue incluido, pero en la mayoría de los casos refractaria. Esta heterogeneidad en la elección del grupo de pacientes es lo que hace más importante la discusión en Heart Team. ¿Para qué? Para definir el momento adecuado de la intervención. Para eso, y como hablamos anteriormente, tenemos que tener en cuenta datos como el TAPSE y los valores de acoplamiento. ¿Qué es el acoplamiento? Ya lo habló in extenso Augusto. Sin embargo, decir que es un estado de contractilidad compensada. Compensado significa que la contractilidad aumenta en función de la poscarga. El ventrículo derecho se adapta, el ventrículo derecho lo tolera. Un estado descompensado es que la función contráctil no aumenta y el índice disminuye, o sea, el índice de acoplamiento.
se toman en cuenta dos parámetros sencillos, relativamente sencillos, y hasta ahora el índice se maneja en base a los datos no invasivos, es decir que tenemos que manejarlos con los valores de acoplamiento que nos entrega el ecocardiograma Doppler. ¿Qué es lo que ocurrió? Y lo que ocurrió es que vieron que cuando este acoplamiento era mayor a 0,4, la mortalidad efectivamente disminuía. Sin embargo, valores menores a 0,4 cuando uno lo llevaba, la mortalidad aumentaba en el seguimiento y el paciente evolucionaba de una manera desfavorable. La verdad es que si miramos el N del Tree Registry, de donde sale el dato de 0,4, es un N muy limitado. Ahí ven ustedes 444, o sea, 444 pacientes. Lo hablábamos con Dionisio ayer a la noche. Cuando uno desglosa, estos pacientes fueron incluidos ahí con diferentes devices. Los CAVI en este registro fueron únicamente 8, de los cuales 5 fueron a un grupo y 3 fueron a otro. Es decir, generalizar todavía que ese es el número mágico en ventrículo derecho para determinar el momento de la intervención parece ser precoz. Esperemos que tengamos nuevos resultados. Sin embargo, con lo que teníamos, fuimos a discutir en el Heart Team y se evaluó las decisiones clínicas, se presentaron los ensayos. Todos estuvieron de acuerdo en optimizar el tratamiento médico. Primero, aumentar las dosis de furosemida, agregar empalifosina para reducir la presión sistólica y optimizar ese acoplamiento, utilizar el ProBNP como herramienta de seguimiento y un nuevo eco posterior a la optimización del tratamiento médico para ver la evolución de acuerdo a las medidas tomadas. Se realizó esto y ahí vemos los dos ecos, el eco previo que ya fue descrito, después que se realizan los ajustes de tratamiento, el TAPSE queda en 14, la sistólica de la pulmonar baja, la verdad que a 58, pero el acoplamiento sigue todavía estando fuera de lo que son valores aceptables. Ahí se le tituló la furosemida, se le puso empalifosina. A partir de esto, ante la estabilidad clínica del paciente, se decidió proceder con lo que teníamos disponible de acuerdo a el análisis anatómico de imágenes y continuamos con el TRIGVAL. En base a ello, ¿qué se plantea como grupo de trabajo en el servicio de hemodinamia? Anestesia general con máscara laringia. Se realizaron punciones ecoguiadas, ahí están viendo ustedes la punción ecoguiada, el objetivo que tiene es disminuir la tasa de complicaciones de las punciones sin eco. Obviamente se utilizó un acceso venoso por vía femoral derecha en donde se avanzó el dispositivo de 27 French. Se utilizó un segundo acceso femoral izquierdo para un catéter de pigtail, ya vamos a ver con qué lo utilizamos, marcamos la arteria pulmonar y como novedad se utilizó un acceso venoso basílico izquierdo, es decir, la vena basílica es una vena superficial de fácil canulación, con lo cual llevamos un catéter hasta la vena innominada para marcar el confluente yúgulo-subclavio. Le gustó al doctor Dionisio, así que eso ya es bueno. El procedimiento se guió con eco transtorácico, la doctora... Sí. ¿Fue con eco? No, sin eco. Tenemos un equipo entrenado para basílicas. Sí. Y se utilizó como cierre percutáneo perclose más un punto en 8 en piel para aproximar y facilitar así la deambulación precoz post-implante. Ahí ven ustedes en el slide 1, que es la posición inicial. Fíjense ustedes, tenemos un pigtail en el ventrículo derecho con una inyección selectiva. Estamos haciendo un ventriculograma y se ve el reflujo hacia pulmonar por un lado y por otro lado lo que sería el reflujo anómalo hacia las cavas. Ven otro catéter de pigtail que está puesto en lo que sería la arteria pulmonar, que es el que nos va a delimitar la zona de implante. Y este es el catéter novedoso, si se quiere, que hemos implementado a través de la basílica para marcar el confluente, ¿sí? En el segundo paso nos pasamos una cuerda extrasoporte a través de la vena cava superior y la llevamos hasta la yugular. En el tercer paso están viendo ustedes el ascenso de la prótesis. La verdad que fue un ascenso sin complicaciones. Posteriormente identificamos el landing zone. ¿Cómo identificamos el landing zone? Fíjense ustedes que están viendo ahí inyecciones simultáneas de contraste. Con una de ellas marcamos bien la altura de la arteria pulmonar y con el otro el confluente. Una vez que estamos en la arteria pulmonar, en la zona donde queremos hacer la apertura de la válvula, lo que vamos a hacer es conectar las presiones
y determinar las presiones pulmonares a medida que se va abriendo la prótesis. ¿Para qué sirve esto? Para que la prótesis, de manera inadvertida, en el caso de que vaya a trabajar sobre la arteria pulmonar, nosotros tengamos modificación de las presiones y podamos detener a tiempo, reposicionarla eventualmente para evitar complicaciones. Y por último, una vez con la prótesis estaba 100% liberada, hicimos un control final demostrando permeabilidad de todos los circuitos y la ausencia de complicaciones. Terminada con la prótesis de la vena cava superior, pasamos a la vena cava inferior. La verdad es que ahí ya vamos retirando y el pigtail que estaba en la pulmonar, ven ustedes que desapareció, el de la vena basílica también. Este pigtail se reposiciona y se lo pone en la vena suprahepática. Con una inyección de contraste vamos a tener un landing zone bastante aproximado, con lo cual nos permite comenzar la liberación de la prótesis y ahí sí viene un punto muy importante que podemos tener un doble control ahí, por un lado angiográfico y por otro lado ecográfico. En este caso también se modificó que se cambió la cuerda extrasoporte. Normalmente esto se sugiere que se haga una cuerda extrasoporte. En este caso pusimos una cuerda Safari y lo dejamos a la cuerda Safari en la aurícula, permitiendo que el sistema trabaje más libre y no trabaje tan alineado en lo que sería la cuerda, sino más alineado al corazón. La verdad es que el control ecográfico fue excelente, ¿sí? No tuvimos en ningún momento compromiso y posterior a la liberación parcial hicimos el control final con control ecográfico inmediato. Lo que se busca en este caso es que la válvula no protruya hacia la aurícula más de 10 milímetros, es una zona segura, 15 es el límite, pero nosotros obtuvimos este valor de 8.9 de protrusión, así que con eso fue aceptado. Por otra parte, el eco inmediatamente detecta leaks en el caso de que lo hubiera y la verdad que no tuvimos ningún inconveniente. Seguramente Griselda después va a comentar sus impresiones sobre la imagen ecográfica a posteriori. Eco post procedimiento es lo que vimos, la sistólica ya nos quedó en 42 ahí, el TAPSE de 17 y el acoplamiento inmediatamente subiendo a 0,42. La verdad que es sorpresivo. Para nosotros tuvimos una mejoría del acoplamiento y eso veremos en la evolución, porque de acuerdo a los datos del registro del Tree Registry, lo que comentaba Augusto es válido, es decir, a veces se puede esperar un comportamiento paradojal. No es lo que se dio en nuestro paciente mejoró inmediatamente y el alta médica se produjo a las 48 horas post-implante, sin complicaciones, con un eco de control en donde miramos la permeabilidad de la suprahepática y la verdad que hay una mejoría clínica bastante evidente. ¿Cómo sigue? A los 20 días un nuevo control ecográfico, la verdad que el eco en este caso nos da las posibilidades de manera no invasiva de seguirlo. Ven ustedes que la insuficiencia tricúspida va a seguir siendo severa, no intervenimos la válvula tricúspide puntualmente y ahí vemos qué ocurrió. El acoplamiento en el último eco nos da de 0.5, es decir, evoluciona a mejoría de ese acoplamiento ventrículo arterial. Con lo cual, y siguiendo también la sugerencia del equipo de trabajo es vigílenlo porque va a haber que bajarle la dosis de diuréticos. Se ha bajado la dosis de diurético al paciente y la verdad es que el paciente estaba en la casa cortando el pasto. No puse la foto que quería el doctor Lazarte, pero es una realidad. Estaba cortando el pasto. Como conclusiones, la insuficiencia tricuspidia con criterios hemodinámicos limítrofes debería tener un enfoque muy individualizado. El Heart Team es determinante en la toma de conductas en estos casos, tanto hacia clase 3 o hacia clase 4, porque el paciente lo ideal es encontrarlo en el medio o ponerlo de algún modo en ese medio. La opción percutánea es una realidad, ¿sí? Es decir, ha llegado y con perspectiva de mejorar la sobrevida en estas poblaciones que deben ser cuidadosamente seleccionadas. La respuesta definitiva al interrogante, sobre todo de cuándo es el momento de intervenirla, la respuesta definitiva aún no la tenemos. Esperemos datos que nos puedan transformar a este dato un poco subjetivo en algo más objetivo para así tener conductas a futuro adecuadas en cada grupo de pacientes. Muchas gracias.
consulta de caso. Oscar, ¿te gustó el caso? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? Ninguna. El teléfono, por favor, micrófono. No, estaba, la verdad que también, digamos, un poco sorprendido porque estoy conociendo, digamos, un poquito también no lo tenía muy en claro también el tribal, tenía más el triclip conocido, no tanto el tribal, así que la verdad que digamos, un dispositivo que es no solamente el punto de vista que hoy estuvimos hablando previo a la presentación, que también... Bueno, perfecto. No. Ok. No, que también, digamos, desde el punto de vista también a veces económico hoy en día también es un tema, digamos, asequible como estamos actualmente. También lo que está pasando, que hoy también comentaron los números y actualmente se está usando y tiene un punto importante que me sorprendió, que no se actúa sobre la válvula en sí, sino que, digamos, a nivel de las dos venas. Sí, totalmente. Sí, es como que eso le iba... Eso. Exactamente. Eso le iba a preguntar y justamente ahí fue aclarado que, bueno, la hemodinamia prácticamente va cambiando y el paciente claramente con el acople va mejorando claramente. Así que, bueno, la verdad que... A nosotros lo que nos llamó la atención con este caso es que, a diferencia de lo que los trabajos han mostrado, el acoplamiento del paciente rápidamente, inmediatamente, cambió y la verdad que yo estaba muy sorprendida de haber medido las presiones previas y posterior al procedimiento, les digo, a los 10 minutos, porque entre que sacaron las guías, los catéteres y todo, bueno, ahí yo hago el estudio, así que claramente los pacientes son tan heterogéneos que, como dice Carlos, charlarlos, hablarlos, prepararlos, porque eso fue lo que a nosotros nos permitió, creo, que haya ido tan bien el paciente. El paciente tenía una presión sistólica pulmonar de 77, lo preparamos 48 horas previas, se internó el paciente antes de hacer el procedimiento, le sacamos volumen, tal es así que hasta incluso costó hacer la punción venosa, que son cositas o detalles que pasaron en el procedimiento, claro, el paciente estaba bien depresionado de volumen, con una presión sistólica a ese momento de 58, que vos no lo contaste, Carlos, pero ellos también midieron en el momento de hacer el procedimiento y coincidentemente era la misma presión 100%. que habíamos medido por eco. Eso nos deja tranquilo porque en el seguimiento nosotros después podemos tener una visión de la presión intracavitaria, digamos, y de la presión del eco, que eran exactamente iguales. Entonces, a partir de ahí, ahora el seguimiento, la verdad que es muy bueno porque yo tengo todos los valores en la cabeza y sé de qué paciente se trata. Entonces, y otro dato interesante de esto, que les cuento por ahí a los que hacen eco, es que mi pregunta fue, cuando nosotros tenemos la vena cava, le sumamos la presión de aurícula derecha a través de si la vena cava está dilatada, colapsada o tiene algún cambio, ¿no? ¿Qué pasa en estos pacientes que tienen un dispositivo? La vena cava queda dilatada porque ya no se puede colapsar, porque tiene un dispositivo puesto. Entonces, charlándolo con el doctor Zamorano de España, él me dice que hay que tener en cuenta las presiones previas al procedimiento y cómo manejaba el paciente esa presión de aurícula derecha y eso mantenerlo en el seguimiento para poder hacer un control estricto y no nosotros modificarlo según nos parezca. Así que bueno, es un dato que les cuento, que no está escrito en ningún lado, no hay guías que lo dicen. Y sí, y bueno, es todo un poco la experiencia. Incluso vi en el trabajo que mostraba Iván, que el primer hospital que figura ahí justamente es donde trabaja el doctor José Luis Zamorano, y creo que él debe ser uno de los pioneros de este tipo de procedimientos porque es un experto en válvula tricúspide, o sea, seca. Así que, bueno, todos estos datos me parecen interesantes que lo sepan y que, bueno, fue interactuado entre varios centros, con varias gente que tienen experiencia y la verdad que nuestra experiencia en este primer caso, si todos van a ser así, bueno, pongamos más. Sí, pongamos más. Así Otra es. cosa interesante que hay que tener en cuenta es cuando vas a elegir, cuando vas a hacerle la tomo, que el paciente esté bien o lo mejor desprecargado posible, porque las mediciones de la presión venosa por tomografía, cuando el paciente está precargado, o sea, cuando está sobrecargado,
Puedes tener alteraciones después que dificulten el correcto adecuamiento del tamaño de la prótesis elegida en base a una tomografía que le hiciste hace un mes o un mes y medio antes y el estado hemodinámico que tiene el paciente. Así que eso también es bueno y se tradujo en que no tuvo leak el paciente al momento desde el postimplante inmediato. Y sí la correlación con eco, que en el Swan-Ganz hay 2 milímetros de diferencia en este caso con las mediciones que se realizaron de manera no invasiva, así que eso deja tranquilo para la posibilidad de seguimiento ambulatorio relativamente sencillo, ¿no? Sin invadirlo. Carlos, preguntaba al doctor Londero si quiere hacer un